Cada noche, en la Torre de Londres, 6 cuervos duermen bajo la vigilancia de un guardián real. Dice la leyenda que, si algún día se marchan, la torre caerá, y con ella, todo el reino. Es solo uno de los secretos de una ciudad levantada sobre 2000 años de sangre, fuego y poder. Londres. Fundada por los romanos, arrasada por las llamas, diezmada por la peste y bombardeada en la guerra. Una ciudad que ha muerto y ha vuelto a nacer una y otra vez. ¿Cómo pasó de ser un remoto puesto del Imperio Romano al corazón del mayor imperio de la historia? Esta es la historia completa de Londres. Todo empezó hacia el año 47, cuando los romanos llegaron a las orillas de un ancho río al que llamaron Támesis. Allí fundaron una ciudad, Londinium, y la conectaron con el resto de Britania mediante un puente de madera. Pero apenas 13 años después, llegó la venganza. La reina guerrera Boudica se alzó contra Roma, marchó sobre Londinium y la redujo a cenizas. Los arqueólogos aún encuentran, bajo la ciudad, una capa de tierra quemada de aquel día. Roma reconstruyó la ciudad, más grande y más fuerte, y la rodeó con una imponente muralla de piedra. Durante siglos, aquella muralla marcó los límites de Londres. Todavía hoy pueden verse algunos de sus restos entre los rascacielos. Cuando el imperio se derrumbó, Londinium quedó casi vacía. Los sajones levantaron una nueva aldea comercial fuera de las viejas murallas. Y en el año 886, el rey Alfredo el Grande devolvió la vida a la ciudad amurallada para protegerla. Porque un nuevo peligro llegaba por el río, los vikingos. Una y otra vez, sus barcos remontaron el Támesis para saquear la ciudad. Cuenta una saga que llegaron a derribar el puente de Londres, el origen, quizá, de una vieja canción infantil. En 1066, todo cambió para siempre. Guillermo de Normandía invadió Inglaterra, venció en la batalla de Hastings y fue coronado rey en Londres. Los normandos habían llegado, y no pensaban marcharse. Para dominar a una ciudad que no se fiaba de él, Guillermo ordenó levantar una fortaleza colosal junto al río. La Torre Blanca, el origen de la Torre de Londres. Palacio, prisión y sala de ejecuciones, sería testigo de casi 1000 años de historia. Río arriba se alzó otro símbolo eterno, la Abadía de Westminster. Desde 1066, casi todos los reyes y reinas de Inglaterra han sido coronados bajo sus bóvedas. Y junto a ella crecería el corazón político del país. En el centro de todo, el puente. El viejo puente de Londres, de piedra, estaba cubierto de casas y tiendas de varias plantas. Durante siglos fue el único cruce del Támesis, y en sus torres se exhibían las cabezas de los traidores. En 1215, unos nobles rebeldes obligaron a un rey a firmar un documento que cambiaría el mundo, la Carta Magna. Por primera vez, ni siquiera el rey estaba por encima de la ley. Era la semilla de la que, siglos después, nacería la democracia. Pero en 1348 llegó una sombra. La peste negra arrasó Londres y mató a casi la mitad de sus habitantes. Los cadáveres se amontonaban tan rápido que hubo que cavar enormes fosas comunes, que aún hoy se ocultan bajo calles y parques. La desesperación estalló en 1381. Miles de campesinos marcharon sobre Londres exigiendo justicia. Asaltaron la torre y prendieron fuego a la ciudad. La revuelta campesina fue aplastada, pero el pueblo había demostrado su fuerza. Con los Tudor, Londres se convirtió en escenario del poder absoluto. El rey Enrique VIII rompió con Roma, fundó su propia iglesia y disolvió los monasterios, repartiendo sus riquezas y remodelando la ciudad para siempre. Y la Torre de Londres vivió sus horas más oscuras. Allí fueron encarceladas y ejecutadas 2 de las esposas del propio rey, entre ellas Ana Bolena. Bastaba una orden para que una cabeza rodara sobre el patíbulo. Pero el poder no lo era todo. En la época de Isabel I, Londres se llenó de teatros. A orillas del Támesis, en el Globe,
Un autor llamado William Shakespeare estrenaba obras que aún hoy se representan en todo el mundo. En 1605, la ciudad estuvo a punto de saltar por los aires. Un grupo de conspiradores escondió barriles de pólvora bajo el Parlamento para volarlo con el rey dentro. El plan fracasó, y su líder, Guy Fawkes, aún se recuerda cada noviembre entre hogueras. Y entonces volvió la muerte. En 1665, la Gran Peste mató a casi 100.000 personas. Cruces rojas marcaban las puertas de los enfermos, y por las calles resonaba un grito escalofriante: «Sacad a vuestros muertos». Cuando parecía que nada podía ir peor, la noche del 2 de septiembre de 1666 estalló un incendio en una panadería. En 4 días, el gran incendio de Londres devoró la ciudad medieval entera. Más de 13.000 casas convertidas en cenizas. De las ruinas surgió un genio, el arquitecto Christopher Wren. Sobre las cenizas levantó decenas de iglesias y una obra maestra que coronaría la ciudad durante siglos: la nueva Catedral de San Pablo, con su inmensa cúpula. El Londres que renació era distinto. En el siglo XVIII, la ciudad se llenó de plazas elegantes y de cafeterías donde se hablaba de negocios, política y ciencia. En una de ellas nació el germen de la mayor bolsa del mundo. Y por el Támesis llegaba la riqueza del planeta. Los muelles de Londres se convirtieron en el puerto más activo del mundo, repletos de barcos cargados de té, especias, azúcar y seda de los rincones más lejanos del imperio. La revolución industrial lo transformó todo. Fábricas, humo y máquinas de vapor cubrieron la ciudad. Londres creció como ninguna otra en la historia, atrayendo a millones de personas en busca de trabajo y de una vida mejor. Bajo la reina Victoria, Londres se convirtió en la capital del mundo, la ciudad más grande y poderosa jamás vista. Pero detrás de su esplendor se escondía otra cara, hecha de pobreza, niebla y barrios miserables. En 1851, Londres mostró su poder al mundo. La gran exposición reunió, bajo un increíble palacio de hierro y cristal, los inventos y tesoros de todo el planeta. Millones de visitantes quedaron boquiabiertos ante el futuro. Para mover a una ciudad que reventaba de gente, en 1863 se inauguró algo revolucionario: el primer ferrocarril subterráneo del mundo. Había nacido el Metro de Londres, el legendario Tube. Junto al río se levantó el nuevo Parlamento, coronado por una torre con un reloj gigantesco. Su gran campana, conocida en todo el mundo como el Big Ben, marca desde entonces el pulso de la ciudad. Pero en las calles oscuras y llenas de niebla del East acechaba el terror. En 1888, un asesino sin rostro sembró el pánico en el barrio de Whitechapel. Nunca fue capturado, y su nombre sigue siendo una leyenda: Jack el Destripador. En 1894, la ciudad estrenó una maravilla de la ingeniería: el Puente de la Torre. Sus 2 brazos se levantaban para dejar pasar a los grandes barcos, y su silueta se convirtió al instante en un símbolo de Londres. El nuevo siglo trajo la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, Londres sufrió por primera vez ataques desde el cielo. Los cepelines alemanes bombardearon la ciudad, un aterrador anticipo de lo que estaba por venir. Y lo que vino fue el infierno. En 1940, la aviación nazi lanzó sobre Londres una lluvia de bombas durante meses, el Blitz. Barrios enteros ardieron, y cada noche los londinenses se refugiaban en los túneles del metro. En mitad del fuego, una imagen dio esperanza al mundo entero: la cúpula de San Pablo, intacta, emergiendo entre el humo y las llamas. Londres estaba herida, pero no pensaba rendirse. Tras la guerra, Londres se reconstruyó de sus cenizas una vez más. Llegaron nuevos habitantes desde todos los rincones del antiguo imperio, y la ciudad empezó a transformarse en una de las más diversas del planeta. En los años 60, Londres marcó el ritmo del mundo. Fue la ciudad de los Beatles, de la moda y de una energía nueva y rebelde. El Swing in London convirtió a la ciudad en la capital de la juventud.
Hoy, Londres es una de las ciudades más cosmopolitas de la Tierra. En sus calles se hablan más de 300 lenguas y conviven culturas de todos los continentes. Un imperio que un día conquistó el mundo, ahora acoge al mundo entero. Para recibir el nuevo milenio, la ciudad levantó una gigantesca noria a orillas del río, el London Eye. Desde sus cabinas, 2000 años de historia se extienden ante los ojos del visitante. Y la ciudad sigue creciendo hacia el cielo. Rascacielos de cristal como el Shard, el edificio más alto de Europa Occidental, se alzan junto a monumentos milenarios. Pasado y futuro, uno al lado del otro. De un puente romano sobre el Támesis a la metrópoli global que hoy conocemos. 2000 años de invasiones, incendios, plagas y renacimientos, escritos en cada calle y cada piedra. Esta ha sido la historia completa de Londres. Si te ha gustado, suscríbete, porque nos vemos en la próxima ciudad.